bendiga. Amén. Bueno, Amén. vamos a orar por la palabra primero. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Oh Señor Dios mío, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, yo en esta hora te pido, mi Dios, que tú unjas, Señor, mi cabeza, Señor, para que yo no sea predicando, sino que seas tú, mi Dios. Danos memoria, Señor, de ti, para que podamos recordar y accionar conforme a ella. En el nombre de Jesús, Señor, darnos oídos y ojos espirituales, mi Dios, para poder escuchar de tu hermosa palabra, mi Dios. Alimenta nuestra alma a través de ella, Señor, porque está escrito, Señor, que no de tan solo pan vive el hombre. En el nombre de Jesús yo te amo, te adoro, te alabo, Señor, que esto sea para tu gloria y tu honra, alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos, Señor, porque vamos a compartir tu palabra, Señor, la cual nos va a llenar, mi Dios, por la cual tú vas a estar hablando en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia. Vamos a sentarnos. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 23, verso 23. Amén. Dice: mi ángel irá por delante y te llevará a las tierras de los amorreos, heteos, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos, y yo acabaré con ellos. Dice la palabra de Dios que Él nos va a enviar un ángel que nos va a conducir, que nos va a guiar a tierras. En esos entonces los amorreos, heteos y todos ellos eran enemigos. Y o sea que Dios nos va a guiar hasta tierras de nuestros enemigos, en donde vamos a luchar, vamos a pelear, pero no nosotros sino Él, porque dice que Él va a acabar con ellos. Amén. Amén. Vamos a compartir otra lectura que está en el libro de Lucas, capítulo 12, verso 11. Dice la palabra: cuando los conduzcan a las sinagogas ante los jefes o autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o de qué van a decir. El Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que hay que decir. Dice la palabra de Dios que Él, así como antes nos decía que Él nos iba a poner un ángel que nos iba a conducir, acá también dice que Él nos va a conducir a las sinagogas, ante jefes o autoridades. Las sinagogas y los jefes, autoridades, en ese entonces perseguían a los que predicaban de Dios. Amén. O sea que en este versículo habla que Dios nos va a llevar ante las tierras de los enemigos, así como decía en el Éxodo, pero que Él nos va a, así como guiar, nos va a decir, nos va a guiar, y por eso dice que no nos preocupemos, que tengamos confianza en Él, porque dice que no nos van a hacer nada, porque Él nos va a defender, Él va a pelear con nosotros. Amén. Él va a acabar con nosotros, Gloria con ellos. Luego dice que el Espíritu Santo nos enseñará en aquel momento qué decir y cómo defendernos. Amén. Amén. Por eso no tenemos que tener temor de dónde o a dónde Dios nos va a llevar, porque Él nos va, con su sabiduría, nos va a guiar cómo y qué debemos hacer. Amén. Amén. Pero acá dice también en el versículo 11 que Él nos va a defender. ¿De qué, verdad? Cuando nosotros predicamos, el enemigo se mueve, porque
Él no se va a quedar de brazos cruzados viendo que nosotros queremos hablar y predicar de Dios. Entonces allá el enemigo comienza una guerra espiritual. Antes en Éxodo dice que eran guerras con carne, ¿eh? Pero ahora es guerra espiritual. Por eso tenemos que tener la confianza en Dios, que Él nos va a decir en aquel momento lo que hay que decir, qué hay que hacer. Él nos va a defender. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios en Salmo, capítulo 3, verso 6. No temeré a las saetas de un ejército desplegado alrededor contra mí. Dice la palabra de Dios la confianza que tenían en ese entonces, que decían que ni a la saeta del ejército iba a temer. Porque allá había guerra también contra carne, pero en este entonces tenemos guerras espirituales. Y así como no tenemos miedo a una saeta de un ejército desplegado contra nosotros, no debemos tener miedo contra las armas que pueda usar el diablo en contra de nosotros en su ejército. Amén. Amén. Porque Él, cuando nos manda a predicar, el enemigo usa en su ejército armas como los nervios, la vergüenza y la desconfianza, porque uno cuando se encuentra allá dice, no sé si voy a predicar bien, si voy a predicar mal, si cómo voy a hacer. Amén. Por eso no debemos temer. Amén. 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 Y lo que yo les quiero dejar en claro, que en Éxodo, Él dice que va a pelear, que Él va a pelear, Él nos va a llevar hasta la guerra, sí, pero no debemos temer, así como dice en el Salmo, que no debemos temer. Si bien Él nos va a llevar en la guerra, pero Él va a pelear con nosotros. Amén. Él va a pelear por nosotros. Amén. Por eso no debemos tener ni temor, sino confianza. Amén. Porque así como dice Lucas, Él nos va a guiar, Él nos va a decir qué debemos hacer y con qué armas Él nos va a dar. Amén. Amén. Yo les voy a dar el ejemplo de el mío y de mi madre, que Dios nos condujo hasta acá para plantarnos en una guerra. Nos dio armas. Amén. Pero nosotros no nos detuvimos, sino que seguimos adelante y seguimos teniendo fe y confianza en Dios. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Amén.